tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Mujeres Creciendo en Gracia. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de esta tu estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos, a través del 105.5 FM y 830 AM. Estamos aquí en todo el área metro de Memphis y desde luego en parte de Arkansas y de Mississippi. Si nos escuchas desde allá, por favor, recibe un saludo y la más cordial bienvenida. También quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo ya a través del video en vivo en las redes sociales, en la plataforma Facebook. Bienvenido a Mujeres Creciendo en la Gracia, bienvenida. Es un honor para mí que me acompañes a lo largo de la siguiente hora a buscar el rostro y el corazón de Dios a través de su palabra. A lo largo de la semana hemos estado hablando acerca de las decisiones y es mi oración que tú y yo aprendamos a tomar decisiones dentro del marco bíblico dirigidas por el Espíritu Santo y que cada vez podamos confiar más y más en este marco bíblico para hacer decisiones que tengan un impacto eterno, decisiones que al final van a afectar a las personas que más queremos y que también van a tener un impacto en la eternidad. Así es de que a la luz de la palabra de Dios nos vamos a ir adentrando poco a poco en cómo podemos hacerlo mejor. ¿Cuál es nuestro círculo de influencia? Hoy vamos a hablar de cómo tomamos decisiones dentro de estos círculos de influencia y cómo esos círculos de influencia afectan para bien o para mal en nuestras decisiones. Hemos estado hablando de cómo ayudar a nuestros escolares, a nuestros preescolares y a nuestros adolescentes a hacer decisiones dentro del marco bíblico para protegernos. Estas decisiones nos protegen, nos mantienen dentro del centro de la voluntad de Dios, dentro del orden establecido por Él, cuando usamos estos filtros. Y el principal filtro para hacer cualquier decisión, pues es el filtro del amor. Estaremos haciendo decisiones que tengan un impacto eterno cuando usamos el filtro del amor. El libro de Santiago en el capítulo 2 nos dice: si en verdad cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Te das cuenta? El filtro para poder tener el sentir de Cristo, para poder cumplir esta ley real, que es, ¿cuál es la ley real? La ley real es la ley del amor. Es usar todo lo que decimos, todo lo que decidimos, usar ese filtro del amor. Y bueno, ¿cómo podemos saber que estamos haciendo una decisión en el sentir de Cristo? Pues el Filipenses capítulo 2 nos dice cómo es que podemos. Y vamos a leer esta porción que yo creo que todas deberíamos de memorizar, que deberíamos de tener de alguna manera como una norma establecida. Podría ser a lo mejor imprimirla o copiarla tú misma con tu mano. Ahora hay muchos pizarrones en donde puedes escribir, ya sea con plumones o con gises. Deberíamos de copiarla, meditarla, orarla. ¿Por qué? Porque es un muy buen fundamento para poder tomar cualquier clase de decisión. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Te das cuenta? Decisiones, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando hacemos esto, ¿cuál es ese mismo pensamiento y cuál es ese mismo propósito? Pues hacer visible a Cristo, ¿verdad? Hacer visible a Cristo en el mundo. Y luego nos dice ¿cómo? Lo primero dice en el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, cuando tomamos decisiones, tenemos que tomar en cuenta las siguientes pautas de acuerdo con este texto. En el versículo 3, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Lo que voy a decidir
¿Es para satisfacer mi egoísmo o estoy considerando a los demás como mejores que yo? En el versículo 4 podrías estar pensando, en esta decisión que voy a hacer, ¿me estoy ocupando de mis propios intereses? ¿O estoy sinceramente interesada en ver de qué forma afecta mi decisión a las personas que envuelven el problema o la solución? En el versículo 5 podríamos preguntarnos, ¿estoy segura de que tengo la actitud de Cristo? ¿Y cuál es esta actitud de Cristo? Bueno, pues más abajo nos va a decir cuál es la actitud de Cristo. En el versículo 6 podrías decir, ¿me estoy aferrando a mí misma? ¿Quiero tener la razón y quiero como de lugar ganar esta discusión, esta pelea? En el versículo 7, ¿a qué privilegios estoy renunciando? ¿Qué humilde posición estoy escogiendo? Ahora, ¿la decisión que estoy tomando manifiesta que soy esclava por amor de Cristo o manifiesta que quiero mis derechos? En el versículo 8 podrías pensar, ¿esta decisión requiere que yo me humille? ¿Esta decisión requiere mi obediencia a Dios? Podríamos preguntarnos, ¿esta decisión requiere que muera a mis propios deseos? Entonces, cada vez que tengamos que hacer una decisión, podemos repasar en la carta a los Filipenses el sentir de Cristo. Sería muy bueno, ¿verdad?, memorizarlo, escribirlo. ¿Para qué? Para que pongamos toda nuestra voluntad para poder obedecer y escuchar a Dios antes de tomar cualquier decisión. En oración podemos recordar, ¿verdad?, que el sentir de Cristo nos va a llevar a escoger un camino seguro. Recuerda, cuando tenemos una decisión por delante, siempre va a haber un punto en donde tenemos que escoger, en donde tenemos que elegir. Siempre hay dos caminos: el camino de mi voluntad, el camino de mis deseos o el camino de la voluntad de Dios. Cuando escogemos el camino de la voluntad de Dios, al igual que Jesucristo, necesitamos humillación, necesitamos humildad, necesitamos morir a nuestros propios deseos. Imagínate, si Él siendo Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros, verdad? Ahora, ¿cómo Dios siempre nos pone estos dos caminos y estas dos puertas? La puerta de la vida, que nos lleva a la vida eterna, y la puerta de la muerte, que es la paga del pecado, que es cuando nosotros somos arrastrados por nuestras pasiones y por nuestros deseos. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, nos declara, dice Dios mismo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Te das cuenta? Dios siempre que nos dice algo, nos da la causa, nos da el efecto, nos da la razón, nos dice absolutamente todo. Aquí nos está diciendo, te he puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición o maldición. Escoge pues. ¿Qué has de escoger tú? Siempre hay una libre elección. El Salmo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Entonces aquí tenemos el salmista diciendo, ¿quién es aquel hombre que teme al Señor? Si le temes, o sea, es una pregunta. Si dices yo, bueno, Él te enseñará el camino que debes de escoger. Siempre hay que escoger. Siempre escogemos el bien o el mal, la vida o la muerte, la paga del pecado o la victoria en Cristo Jesús. El Salmo 84:10 dice, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto lo dice el rey David. Pero la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho cómo lo expresa. Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Qué interesante, ¿no? Él escoge antes ser un portero, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. Un rey dice, yo preferiría estar ahí, ser un perverso, ¿verdad? Que vivir esa buena vida, entre comillas, con los perversos. Y vamos a ir a un corte, porque quiero cómo concluye este Salmo 84. Me gusta mucho cómo él, después de su caída, después que peca contra Dios, después de que viene la consecuencia tan tremenda, ¿verdad? Como es que Dios le dice que
sobre su casa no se va a apartar la espada, que va a sufrir las consecuencias de esa decisión que hizo de haber faltado de esa manera tan grave con Betsabé, de haber adulterado con la esposa de uno de sus hombres. Cómo él viene a arrepentimiento y escribe todos estos salmos. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos, porque él ya había recibido la consecuencia de su pecado. Vamos a ir un corte y vamos a continuar con el Salmo 84. Quédate, por favor, estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos concluyendo el tema de la semana, que es las decisiones. Hablamos acerca de cómo ayudar a nuestros niños a hacer decisiones, pero cómo ayudarlos si nosotros no sabemos hacer decisiones de acuerdo al marco bíblico, si nosotros no conocemos cómo es que podemos venir, consultar al Señor, ver qué dice en su palabra, poder repasar el sentir de Cristo antes de tomar decisiones, poder orar, poder preguntarle directamente: Señor, esto que voy a hacer está dentro del marco bíblico, esto que estoy haciendo corresponde a tu luz. Y bueno, hablamos de que tenemos que escoger siempre, y el rey David en el Salmo 84 dice que él escogería estar un día en sus atrios que 1000 fuera de este lugar. Dice: prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Entonces tenemos que escoger antes. Y mira, este hombre era un rey, fue el hombre conforme al corazón de Dios, y después de su caída entendió que era mejor, ¿verdad? Mejor ser un portero que vivir esa buena vida en la casa de los perversos. Y concluye en el Salmo 84, versículo 11, dice: pues el Señor Dios es nuestro sol y escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Entonces, ¿queremos tomar una buena decisión? Bueno, tenemos que reconocer que Él es nuestro sol. ¿Qué representa el sol? La luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En el sol no ves, pero absolutamente ninguna tiniebla. Entonces el sol dice, nuestro Dios es sol y nuestro escudo. Entonces tú quieres tomar una buena decisión, no quieres tener estas repercusiones o consecuencias a causa de las decisiones. Bueno, pues ven al sol y pon a Dios como tu escudo. Y dice que Él nos da gracia y gloria. Nos da gracia, ¿sabes por qué? Porque sabe que tú y yo, nosotros, en nuestra capacidad humana, no tomaríamos una buena decisión. Pero Él nos da gracia. ¿Qué quiere decir esto? Nos dirige, nos da favor inmerecido. Él nos da gracia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar a cabo sus propósitos, para que tú no te rindas delante de tus propios deseos. Es cuando le decimos: Señor, no puedo, quisiera hacer una mejor decisión, pero mira, mis impulsos me están guiando a hacer una muy mala. Entonces Él te da gracia, y dice, te da gracia y gloria. O sea, es la gloria de Él, no gloria tú, gloria de Él. ¿Para qué? Para que puedas dominar esos malos hábitos, para que tú puedas hacer las decisiones que tienes que hacer, moviendo tu corazón hacia glorificar a Dios, hacia que Él y solo Él sea el que refleje esa decisión. Ahora, tenemos que verificar eso, ¿no? Porque dice que Él no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Si Él es nuestro sol, si Él es nuestro escudo, si nos da gracia y gloria, ¿qué más queremos? ¿O qué factor necesitamos? Obediencia y rendición. ¿Por qué? Porque esto se contrapone totalmente a nuestros deseos. Entonces nosotros no podemos maquillar nuestros deseos de este sol y de este escudo, de esta gracia y de esta gloria, porque entonces no estaríamos entrando en el centro de su voluntad. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque es perverso y engañoso. Entonces necesitas rendición. Tercera de Juan, la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Te das cuenta?
no lo ha visto, simplemente está en esas tinieblas, en ese camino de su propio corazón. Ahora, es muy importante, ¿por qué hablo de imitar? Porque también nosotros muchas veces hacemos decisiones dependiendo de la influencia de nuestros círculos sociales, de nuestros círculos de influencia. ¿Qué dice de ti la influencia que recibes de las personas que están cerca de ti? ¿Qué dice de tu carácter, de tu inclinación a querer pertenecer o a imitar la conducta, los hábitos, los modismos de las personas que son más cercanas a ti? Y muchas veces no te das cuenta cuánto de verdad influye y cuánto las estás imitando. Aquí podemos ver un grupo de influencia. Checa tu grupo de influencia. ¿Cuál es tu grupo de influencia? Tu grupo de influencia es aquella persona con la que tanto te gusta hablar, con la que crees que de alguna manera eres muy empático, que te llevas bien. Esa persona que te gusta mucho estar, esa es una persona, parte del grupo de influencia más cercano. Y si son varias, si por ejemplo a nosotros nos gusta tener amigas y a veces somos 3 o 4 amigas las que tenemos cosas en donde convivimos mucho, hacemos cosas juntas, entonces tenemos que ver que ese círculo de influencia sea un círculo de influencia piadoso. ¿A qué me refiero con esto? Que toman en cuenta a Dios, que sus conversaciones pues no son centradas en hablar de los demás, no son centradas en hablar mal de sus esposos, son centradas pues en asuntos de la vida, pero con el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver un círculo de influencia que puede estar afectando. Ahora, si tu círculo de influencia solamente está hablando de la moda, de las marcas, de las tiendas, pues de quién compró qué, ese círculo de influencia pues está apuntando hacia tus deseos personales. ¿Qué tipo de deseos? Pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Entonces tienes que checar muchas veces estas aplicaciones que son muy lindas, que contienen muchas cosas, como son las cosas de la casa. Vemos ahí toda la moda de las decoraciones de la casa y volteas y ves tu casa y dices, ay, yo quiero todo esto. Entonces podría ser un círculo de influencia para ti. Los videos con cantantes, con no sé, modelos o con actrices, si te gustan las películas, si te gustan las novelas y todo eso, pues tú quieres ser, ese es un círculo de influencia. Entonces tienes que checar estos círculos de influencia, de qué manera están afectando tu vida. Si te están llevando a amar más a tus semejantes, si te están llevando más al sentir de Cristo, si te están llevando a tener mayor carga por los perdidos, o te están llevando a centrarte en ti misma, te están llevando a tener deseos temporales, si te están llevando a pensar que tú deberías de ser como otra persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito específico contigo, así como eres, con tu carácter, como te ha hecho. Entonces, vamos a ver qué dice Pablo, el apóstol Pablo, acerca de estos círculos de influencia, y podríamos nosotros pensar en un círculo de influencia muy semejante. ¿Para qué? Para poder imitar. Recuerda lo que nos dice Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, en nuestras decisiones implican las cosas que hacemos, implica las cosas que decimos, implican los caminos en los que andamos. Y vamos a ver a qué grupos de influencia pertenecía el apóstol Pablo y de cuáles él se decía que pues era una misma influencia. En 1 Corintios capítulo 11 dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira, ¿qué dice? Imíteme a mí, ¿verdad? Pero así como yo imito a Cristo. Entonces, ¿quién es el centro a imitar para Pablo? Cristo. Entonces, así sería una muy buena influencia que tú tuvieras, pues, esta convicción, ¿no? De poderle decir a alguien: imítame a mí, así como yo imito a Cristo. ¿En qué imitamos a Cristo? Pues en su sentir, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, ¿verdad? Efesios 5 también dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí Pablo
les está diciendo a los efesios que, recuerda, la carta a los efesios él la escribió porque los efesios tenían mucha idolatría, muchas ideologías humanistas, muchas modas espirituales paganas. Entonces aquí les dice, sean imitadores de Dios. O sea, no les está diciendo una opción, les está diciendo hágalo. No es opcional, no es si tienen ganas, si pueden. Le dice, sean imitadores de Dios. Imita a Dios y dice con mucha claridad quién es el círculo de los imitadores de Dios, sus hijos amados. Entonces, si entiendes que eres un hijo amado de Dios, por la consecuencia, de forma natural, es que lo imites. Entonces, ¿cuál sería el círculo de influencia a imitar, verdad? El círculo de influencia de los hijos de Dios o el círculo de influencia de los que no son los hijos de Dios. Entonces, tenemos que pensar, ¿qué círculo de influencia es el que está taladrando tu mente y te alienta a tomar y abrazar convicciones? Te dejo pensando un poquito en esto. Piensa, ¿qué círculo de influencia es el que mantienes en tu mente, que te lleva a la toma de decisiones? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos más con Mujeres Creciendo en Gracia, Madres en Entrenamiento. Estamos concluyendo el tema de cómo tomamos decisiones. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza para todos. Estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos concluyendo el tema de la toma de decisiones. Como muchas veces la toma de decisiones requiere también de una limpia conciencia. Y el apóstol Pablo escribió mucho acerca de eso. Y la carta a los Filipenses, fíjate, en la carta a los Corintios les dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En la carta a los Efesios, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y en la carta a los Filipenses no es la excepción. Les dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. O sea, esto es tremendo. Tomen mi vida como modelo. ¿Qué hombre tan íntegro como para poder decir delante de Dios, mira, ¿sabes qué? Toma mi vida como modelo y aprende de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba por completo dedicado a glorificar a Dios. Aquí mismo en la carta a los Filipenses les dice, miren, yo todo lo he estimado por basura, lo he tenido por pérdida, por la excelencia de conocer a Cristo. Por eso podía decir con una limpia conciencia y con esa certeza, tomen mi vida como modelo, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y dice aquí, ¿por qué? Dice, porque ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Qué tristeza, ¿verdad? Qué certeza de este hombre de decir, mira, imítame a mí, mira, observa mi círculo de influencia, la gente que está siguiendo mi ejemplo, o sea, cómo tenían un fruto, ¿verdad? Esa gente que seguía su ejemplo se conducía con acciones congruentes que reflejaban el sentir de Cristo, con acciones que mostraban que eran hijos amados, y habla, dice, de su ejemplo que tienen. Dice, el ejemplo que tienen de nosotros, o sea, no solamente habla de él, sino habla de qué manera él influía en las decisiones de los demás para poder hacer decisiones dentro de lo que era el marco bíblico, así alcanzar a muchos y de esta manera poder tener más y más colaboradores, ¿verdad? Que Dios de verdad nos ayude a tomar un círculo de influencia que no sean enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los enemigos de la cruz y de qué manera van a asumir las consecuencias de sus decisiones? Aquí en el versículo 19 nos los dicen, van camino a la destrucción. Aquí dice lo que hacen. Su Dios son sus propios apetitos. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Piensa que tu círculo de influencia no sea esta clase de personas que se jactan de cosas vergonzosas, que te cuenten sus hazañas, que te cuenten cómo son sus pensamientos y apetitos terrenales. Aquellos que se jactan pues de andar en adulterios, en fornicaciones, en borracheras. Aquellos que con una sonrisa están platicando el detalle de sus placeres temporales que les causa orgullo, que no tienen vergüenza de publicar sus acciones vergonzosas. Entonces tienes que checar
que tu círculo de influencia no sea gente que es enemiga de la cruz de Cristo. Dice, en cambio, en el versículo 20, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Te fijas su ciudadanía? ¿Dónde está puesto su corazón? Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Necesitamos filtrar siempre nuestro círculo de influencia. Recuerda, si tu círculo de influencia no te lleva a amar más a Dios, no te anima a buscar más el corazón de Dios en su palabra, si tu círculo de influencia no está siendo afectado por la gracia de Dios, por este sol y escudo, por esta gracia y gloria de la que habla el Salmo 86, entonces detente a pensar si realmente vale la pena estar perdiendo el tiempo con personas que quizás están tibias. Si bien no son declaradamente enemigas de la cruz, están tibias. ¿Y sabes qué? Jesucristo dijo que a los tibios los vomita, por cuanto no son fríos y por cuanto no son calientes. No puedes estar en medio tratando de disfrutar tu mejor vida ahora. Y todas esas cosas, todas esas amistades, esos círculos de influencia, esas cosas que te llaman tanto la atención, necesitas saber hacia dónde te van a impulsar a tomar decisiones, checa si tiene fruto, si la persona tiene un fruto piadoso o si la persona es estéril. Necesitas ver todas esas cosas porque al final tu círculo de influencia afecta también tus decisiones. ¿De dónde vas a tomar consejo? ¿De un enemigo de la cruz, que te cuenta desfachatadamente todas sus hazañas sin ninguna vergüenza, sin temor de Dios? ¿De dónde vas a tomar tu círculo de influencia? ¿De alguien que es tibio, que quiere su mejor vida ahora y que ni siquiera quiere pensar o molestarse en pensar en morir a sí mismo para poder ver la iglesia de Cristo como lo que es, la columna y el baluarte de la verdad? Tenemos que hacer una decisión en cuanto a nuestros círculos de influencia. Hebreos capítulo 6 en el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. ¿Cuál es el círculo de influencia tuyo en cuanto a personas que te sirven por amor, personas que sirven y muestran amor hacia los santos, hacia la iglesia, obras de amor para la gloria de Dios? Dice, deseamos sin embargo que cada uno de ustedes sigan mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos. Aquí viene el círculo de influencia. Imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Te fijas? Pablo siempre está instando en sus cartas, imiten a Dios, sean hijos amados, imítenme a mí, imiten a Cristo, imiten a los quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Mucho cuidado con los enemigos de la cruz. Entonces, es un tema por el cual tenemos que poner bastante atención. Recuerda, otra vez, tu círculo de influencias y de amistades, ¿hacia dónde te lleva? ¿Te lleva a codiciar más? ¿Te lleva a decir, no, tengo que conseguir otro trabajo porque necesito cambiarme de casa a una casa más grande, una casa con más cuartos, en donde yo pueda poner mayor decoración, una casa en donde yo pueda traer a mis amistades para que vean todo lo que Dios me ha dado? Necesito un mejor coche, necesito mejor ropa, necesito mejor trabajo. Si todo está, el círculo de influencia te lleva a únicamente situaciones temporales, no es un buen círculo de influencia. Si el círculo de influencia que te rodea a que tu vida sea restaurada, a que ames más a tus hijos, a que ames más a tu esposo, a que estés agradecida con lo que Dios te ha dado, a que vivas con contentamiento, estás en un círculo de influencia correcto, porque todas esas cosas
van apuntando, una vida restaurada va apuntando hacia servir a Dios y glorificarle con los cambios que Él hace por su gracia. Recuerda, no estás sola, estas cosas no trabajan solas. Recuerda el Salmo 84 que estábamos viendo. Él nos da gracia y gloria. Él es el que produce en nosotros. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a nuestros deseos, cuando hacemos decisiones fundamentadas en la eternidad, cuando hacemos decisiones de morir a nosotros mismos, cuando hacemos decisiones que implican amar, que implican mostrar el amor de Jesucristo. Entonces, el círculo de influencia de tus hijos también tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar ese círculo de influencia, tienes que checar qué amigos tienen, tienes que llevarlos tú a círculos de influencia piadosos, en donde ellos puedan saber que la vanagloria de esta vida les dará un puño de tierra y mucho dolor en su corazón, si eso es por lo que viven, si ese es el motor por el cual van a estudiar, por el cual van a hacer cualquier cosa. Pero si el motor se llama Jesucristo, su gloria, sus propósitos, si ellos van a tener carreras profesionales a fin de alcanzar a otros, si ellos van a tener logros profesionales para tener logros espirituales. Es ahí donde tenemos que apuntarlos. Así es de que vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos en nuestro segmento Madres en Entrenamiento. Quédate por favor en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso en tu programa Mujeres Creciendo en Gracia. Estamos en nuestro segmento Madres en Entrenamiento y estamos hablando y concluyendo el tema de las decisiones. Como para el apóstol Pablo, en sus cartas, que eran las que dictaban la doctrina, era importante que imitaran a Cristo. Dice, imiten a Cristo, ser imitadores de Cristo como hijos amados. Y luego dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y en la carta a los Filipenses, sigan mi ejemplo y vean el ejemplo que siguen los demás al ver mi conducta. Y en 1 de Tesalonicenses no es la excepción. También les habla de este círculo de influencia, de decisiones correctas, de personas piadosas, de personas que toman en cuenta a Dios, de personas que rinden su voluntad delante de Dios para poder hacer buenas decisiones. Dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, les rogamos, los alentamos y les aconsejamos. Fíjate, te ruego, te aliento, te aconsejo. Dice que lleven una vida que Dios considere digna. No que tú consideres digna, que Dios sea el que considere digna. ¿Te fijas? El estándar es el estándar de Dios. No es mi estándar, ni el de mi comadre, ni el de mis amigas. No, es el estándar de Dios. Dice, les aconsejamos que lleven una vida digna, que Dios considere digna. Pues Él los llamó. Y fíjate para qué. Me encanta la Biblia porque cuando dice un para qué, subráyalo y regrésate y vuelve a leerlo varias veces. Pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. A eso te llamó Dios, a que seas parte de su reino y de su gloria. No te llamó a tu mejor vida ahora, no te llamó a ser la persona que te va a dar riquezas, la persona que te va a dar salud, la persona que te va a dar el campeón que hay en ti. Eso no es así, no es bíblico, no es bíblico. Él te llamó para que tengas parte en su reino y en su gloria. Y aquí no es el cielo. Dice, por lo tanto, como te llamó a ser parte de su reino y gloria, por cuanto tienes que llevar una vida que Dios considere digna, dice, nunca dejemos de darle gracias a Dios que cuando recibieron su mensaje, o sea, el mensaje del Evangelio, dice, de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Eso es muy interesante. Cuando tu círculo de influencia no viene con palabras humanas, sino viene con la palabra de Dios, esta actúa en nosotros por la fe. Así es lo que está diciendo. Esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen, porque no son palabras humanas, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios está viva y está actuando y está haciendo una obra maravillosa en nuestros corazones y más desde luego cuando le estamos meditando. Y el versículo 14 dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera,
Imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea. ¿Te fijas? Imita. Dice, imita ¿a quién? A los creyentes. Ellos estaban pasando por una persecución y se pusieron a ver qué hicieron los demás. Bueno, los imitaron los de la iglesia de Judea. Dice, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Entonces, tienes que imitar. Para eso está muchas veces los testimonios de los demás hermanos. A veces escuchas testimonios increíbles de personas y dices, wow, si Dios hizo eso con ellos, puede hacer algo conmigo. Y entonces, ¿qué hiciste, mi hermano? Tener fe. ¿Qué hiciste? Perseverar en la palabra. La palabra siguió actuando en mí. Entonces, ahí está el fundamento, ¿no? Fíjate, vamos a volverlo a repasar. Dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. La palabra de Dios sigue actuando en tu vida. Mientras más la meditas, mientras más la memorizas, mientras más la pones en tu corazón, mientras más la oras, mientras más le pides a Dios que haga una obra de gracia en tu vida con la palabra de Dios, ¿sabes qué? Más y más seguirá actuando. Tu fe será visible, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo igual en Filipenses dice, miren, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. No sé qué escoger. ¿Por qué? Porque para él dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero dice, no sé qué escoger, mejor me quedo aquí por causa de ustedes. Y es increíble que él siempre tenga este sentir. Ahora, en la carta a los Colosenses nos anima a vestirnos como escogidos de Dios. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, el fruto del Espíritu. Imita a Dios, imita el fruto del Espíritu. Sé una mujer piadosa, que tus decisiones, tus palabras sean consistentes con la palabra de Dios. Mientras más la creas, mientras más la ores, mientras más la memorices, mientras más te pongas de rodillas y la ruegues, esa palabra de Dios que es viva y eficaz seguirá siendo una obra extraordinaria en tu vida. Ten listas de oración por tus hijos. Tienes hijos adolescentes, tienes hijos chiquitos. Todos los hijos siempre tienen necesidades. Y tú dices, bueno, cuando se casen ya entregaré la autoridad y descansaré. No es cierto, tampoco. Ahora aumentan, traen a más. Ahora ya es tu yerno, ya es tus nueras, ya son tus nietos. Van aumentando, va aumentando. ¿Por qué? Porque es así. Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a madurar. Dios no nos llama a terminar nuestra responsabilidad. Dios nos llama a seguirle a Él, a imitarle a Él como hijos amados. Entonces, cuida tus círculos de influencia, cuida los círculos de influencia de tus hijos, haz decisiones fundamentadas dentro del marco bíblico. Eso vale más que 1000 palabras. Cuando tus hijos vengan y te pregunten, oye mamá, ¿por qué no puedo decidir hacer esto? Mijito, yo no lo hago y tú no creas que a mí no me cuesta trabajo. Rindo mi voluntad cada día delante de Dios porque estoy persuadida de que este es el mejor camino. Estoy persuadida que Él es sol y escudo para mi vida. Y cuando yo rindo mi voluntad a Él, cuando yo obedezco, Él no me negará ningún bien. ¿Estás convencida de eso? ¿O siempre estás diciendo, no, es que yo no tengo otra alternativa más que mentir, yo no tengo no tuve otra alternativa más que robármelo, no tuve otra alternativa más que engañar, no tuve otra alternativa más que manipular la información? No es cierto, siempre tienes una alternativa de venir a la verdad, de hacer una decisión de ampararte en la verdad, pase lo que pase. ¿Y sabes qué pasa? Pues bueno, pasa lo que dice el Salmo 84, cuando tú decides afrontar la verdad en cualquier situación y decides hacer lo que Dios te está guiando en cuanto al marco bíblico y decides ese camino,
Dice el Salmo 84, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Y ninguno es ninguno. Entonces, Él nos va a dar gracia y gloria para poder rendirnos delante de Él. ¿Oramos? Oramos para despedirnos, para cerrar el tema de la semana. Y mi deseo es que tú puedas meditar en tus círculos de influencia que te llevan a tomar las decisiones que glorifiquen a este Dios. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos en nuestras decisiones a tener tu sentir, a repasar, a memorizar tu sentir, a discernir cada una de nuestras decisiones y enseñar a nuestros hijos, Señor, la manera en que tú quieres que nosotros podamos hacer una buena elección. Ayúdanos con nuestros círculos de influencia, Señor, que son aquellas personas que están cerca de nosotras, aquellas cosas, Señor, que nos mueven tanto al punto de poder darte la espalda y abandonar lo que es la verdad. No permita, Señor, que seamos esclavas del pecado, esclavas de Satanás en estas cosas. Antes bien, Señor, queremos ser esclavas por amor tuyos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme este domingo. No te olvides, 1:00 p.m. en Calvary Compañerismo Cristiano. También quiero dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance tiene una nueva locación, 1285 de Getwell Road. Ahí estamos para servirte en el 38111, 1285 Getwell Road, para cualquier asunto de seguros de casa, de coche, de trabajo. Ven por favor con tus amigos y de Omega Insurance. Recuerda también, estamos a la 1:00 en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Te dejo en la hermosa compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Y no te olvides, Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos dará gracia y gloria. Y el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Te dejo, que tengas muy buena tarde. Nos vemos en una próxima edición de Mujeres Creciendo en Gracia.